Porque nadie te está contando la verdad de la inteligencia artificial. Nadie, prácticamente nadie. La inteligencia artificial es una herramienta. No es el martillo el que te quita el trabajo. Es la persona que sabe utilizar el martillo. A lo mejor te quita el trabajo un humano que sabe manejar la inteligencia artificial mejor que tú y por tanto se vuelve más eficiente. Y por tanto es más rentable. Porque hace más trabajo en menos tiempo. O el mismo trabajo con menos esfuerzo. Pero una máquina no te va a quitar el trabajo. Por mucho que piensen, por mucho que avancen las redes neuronales, por mucho que diseñen IAs superpoderosas, no van a tener la capacidad de ser creativas. La creatividad no es una capacidad de las inteligencias artificiales. No son creativas. Imitan la creatividad que existió antes. Hay un acervo de creatividad que existe, que ha sido introducido en las máquinas, y ese acervo de creatividad humana que existe y ha sido introducido en las máquinas es capaz de extrapolar, pero no pueden hacer una creatividad innovadora. No pueden innovar, no pueden crear algo que no existe. You don't know what you don't know. No sabes aquello que desconoces. El proceso de descubrimiento, el proceso de la creatividad humana, de la invención, es algo que las máquinas no pueden imitar porque no sabemos qué es. No sabemos qué es la consciencia. La conciencia sí, pero la consciencia no sabemos lo que es. No sabemos lo que es la creatividad. Tú traes aquí a los 50 mejores artistas del mundo, músicos, literatos, poetas, escultores, pintores, todo el acervo de arte que hay, traes a los 50 mejores de todas las ramas del arte. Ninguno te sabe definir lo que es la creatividad. Te pueden explicar cuál es su proceso creativo, cómo un artista siente inspiración, cómo un poeta se le ocurre una estructura que coincide con algo para expresar un sentimiento, pero no te saben definir la creatividad. Del mismo modo que tú traes a los 100 mejores neurólogos del mundo, a los 100 mejores psiquiatras del mundo, a los 100 mejores psicólogos del mundo, y no te saben decir cuál es el proceso de funcionamiento del cerebro humano. No te saben decir cuál es el software o el programa por el cual funciona el cerebro humano. Máximo que sabemos es que hay algunas zonas del habla, de la parte matemática que está aquí, de la parte más creativa que está aquí, pero no sabemos cómo funciona. Y además hay una característica muy importante. Sabemos dónde está la zona del habla. Y ha habido gente que ha tenido accidentes de tráfico con daño cerebral que se les daña la zona del habla y no son capaces de hablar al recuperarse del accidente. Pero pasa un tiempo y el cerebro de algún modo se reestructura, se reorganiza y la zona del habla pasa a otra parte del cerebro. Eso nadie te lo sabe explicar. Mientras no te sepan explicar cómo funciona el cerebro, cómo un ingeniero de inteligencia artificial va a diseñar un programa para imitar el funcionamiento del cerebro. Lo que imitamos es el proceso de aprendizaje. Sabemos cómo aprende un niño, sabemos cómo aprende un estudiante universitario, sabemos cómo son los procesos de adquirir conocimiento, porque son unos procesos establecidos y que se repiten
no repetitivos en sí mismos, sino que se repiten entre humanos. Entonces hemos sacado un patrón. Esos patrones o algoritmos los hemos aplicado a las máquinas. Pero no sabemos cómo funciona el cerebro, con lo cual no podemos hacer un programa de inteligencia artificial que imite verdaderamente un cerebro humano. Quizá algún día, cuando lo descubramos, podremos decir si sí o si no eso se puede transformar en un software de inteligencia artificial de algún tipo.